Hola a todos, ¿qué tal? Espero que bien. Vamos allá con el apartado 3 del tema en el que estamos. El apartado se titula el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Vamos a analizar estos tres términos, vamos a ver a qué denomina Freud parte consciente del ser humano, a qué denomina parte preconsciente, este término no nos había salido todavía, y vamos a ver por fin en qué consiste esa parte inconsciente y cómo funciona. Freud nunca se consideró el descubridor del inconsciente. Pensaba que ya había habido filósofos, poetas, que habían intuido la existencia de una zona inconsciente en el sujeto. Sin embargo, sí considera Freud que él es el primero que se dedica a indagarlo en serio, ese inconsciente, que se dedica a explorarlo y a tratar de describir cómo funciona, cuál es su estructura, etc. Es verdad que hasta el siglo XIX, hasta la época de Freud, finales del siglo XIX, cuando se definía al ser humano siempre se utilizaba la famosa definición, ¿no? El ser humano es un animal racional. ¿Qué implicaba esta definición? Pues implicaba que comprendíamos todo lo que sucedía en nuestra mente y que todos nuestros comportamientos, todas nuestras emociones tenían una razón muy clara. ¿Qué es lo que va a defender Freud? Por el contrario, pues Freud va a defender que el ser humano en buena medida es un animal irracional. ¿Por qué dice esto Freud? Pues porque hay muchos comportamientos, emociones, una gran parte de comportamientos y emociones que proceden de una zona que desconocemos, de una zona inconsciente, y que esa zona es la que nos determina a llevar a cabo esos comportamientos o a sentir determinadas emociones. Por lo tanto, para Freud, en un primer momento, el inconsciente es algo que existe y eso nos convertiría en animales en parte irracionales. Porque si existe esa zona inconsciente, hay algo en nosotros que no controlamos, que es irracional. Freud consideraba que el ser humano era un ser arrogante, vanidoso, narcisista, y que esa arrogancia humana había sufrido 3 heridas, 3 bofetadas, por parte de 3 autores. Copérnico en primer lugar, Darwin en segundo lugar, y se consideraba a sí mismo y su teoría del inconsciente como la tercera herida que había sufrido el ser humano. Copérnico había demostrado que la Tierra no era el centro del universo. Darwin había demostrado que el ser humano era un animal más dentro de la naturaleza, con sus peculiaridades, pero un animal más. Y Freud pues viene a decir que el ser humano ni siquiera es dueño de su propia mente, porque hay una parte dentro de esta mente nuestra que quizás está dominada por fuerzas que desconocemos, fuerzas inconscientes. Según Freud, muchas conductas, muchos comportamientos humanos solo tendrían sentido si recurrimos a que existe una zona inconsciente para explicarlas. Comportamientos, conductas como la hipnosis, los sueños, los síntomas neuróticos, algunos olvidos, pérdidas, estropicios, equivocaciones al hablar o al escribir, etc. Según Freud, todo este tipo de conductas y de comportamientos solo tendrían sentido si existe una zona inconsciente. La hipnosis fue precisamente el primer contacto que tuvo Freud con esa zona desconocida, con esa zona inconsciente. Aunque sabemos que más adelante va a tener sus reservas, sus dudas hacia la hipnosis, sin embargo, los hechos que contempló en su estancia en Francia con Charcot pues le hicieron sospechar que existía esa zona inconsciente, ¿no? Sobre todo le impresionaba mucho las llamadas órdenes poshipnóticas. ¿En qué consisten las órdenes poshipnóticas? Pues hipnotizamos a una persona y le damos una orden que cumplirá cuando ya esté despierta. Y el individuo va a cumplir esa orden sin saber muy bien por qué la cumple. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que hipnotizamos a alguien y le decimos: hoy a las 5 de la tarde, donde quiera que usted esté, va a abrir su paraguas. Mientras sigue hipnotizado, se le dice a esta persona que va a recordar la orden, pero no va a recordar haberla recibido. Despertamos al individuo de la hipnosis, hace su vida normal y ese día, a las 5 de la tarde, cuando se encuentra en un restaurante, sin saber por qué, abre su paraguas.
Si le preguntáramos por qué ha abierto el paraguas, pues nos diría, pues es que quería probar si funcionaba o no funcionaba, o es que me ha parecido que caían unas gotas fuera. Es decir, la auténtica razón por la que ha abierto el paraguas parece desconocida para este sujeto. No conoce cuál es esa motivación por la cual ha abierto el paraguas. Y sin embargo, esa motivación inconsciente es la que le habría obligado a abrirlo. Pensaba Freud que con estos hechos, con estos experimentos, parecía demostrarse la existencia de una zona inconsciente desconocida para nosotros y que sin embargo puede determinar nuestras conductas. En un primer momento, Freud entendió el funcionamiento de la mente como un conjunto de regiones, de 3 regiones, que se relacionarían entre ellas. Esas 3 regiones o zonas serían el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Vamos a empezar hablando del consciente. El término consciente se refiere al término consciente que usamos en el habla cotidiana, ¿no? Cuando una persona se marea, se desmaya y le preguntamos si está consciente o no está consciente, no simplemente le preguntamos si está despierto, que también, sino que le estamos preguntando si está percibiendo nuestra voz, si está percibiendo el mundo que le rodea. Eso sería la conciencia, según Freud, la percepción inmediata y segura de la realidad que nos está rodeando en este preciso instante, ¿no? Si comparamos la conciencia como una especie de aparato de televisión que tenemos ahí en la cabeza, pues los contenidos del consciente serían lo que está apareciendo en ese mismo instante en esa pantalla de televisión. Los contenidos del consciente pues sería aquello que estamos captando ahora en este preciso instante, aquello que está apareciendo en nuestra mente en este preciso momento. Por ejemplo, ahora yo soy consciente de que le estoy hablando a una cámara, ¿no? Vosotros pues estáis en vuestra casa, sois conscientes del ordenador o el móvil con el que estáis viendo este vídeo. Aquello que estamos captando, que estamos percibiendo en este preciso instante, ese sería el contenido o los contenidos conscientes que forman parte de esa zona mental, de esa región que Freud llama el consciente. Por otro lado, este consciente, esta conciencia, es un estado fugaz y transitorio. Los contenidos que pasan por nuestra conciencia aparecen, pero en unos pocos segundos o en unos pocos minutos desaparecen volando, ¿de acuerdo? Podemos ser conscientes, por ejemplo, de que estamos cruzando un paso de cebra, de que oímos ladrar a un perro, de que vemos a gente mayor sentada en un banco riéndose. Somos conscientes de que pasa una moto haciendo ruido, de que nos llega un mensaje al móvil. Pero de pronto todos esos contenidos dejan de ser conscientes. Abandonan, se van, ¿no?, de nuestra conciencia. Y empezamos a ser conscientes de que aparece un amigo y nos saluda y empezamos a hablar con él. Ahora el contenido consciente es la charla con nuestro amigo. Por otro lado, no hay que confundir esta conciencia con la llamada conciencia moral. Cuidado, tiene una leve relación, pero no es lo que nos interesa. Aunque más adelante o en breve vamos a hablar de moralidad y de inmoralidad, pero sin embargo cuando hablamos de conciencia no nos referimos a esa voz de la conciencia que nos juzga cuando hacemos algo bien o hacemos algo mal. No estamos hablando para nada de eso, ¿de acuerdo? Cuando Freud habla de conciencia se refiere a ese percibir la realidad en este instante, en este preciso momento. Dentro de la conciencia de lo que estamos hablando, habría un fenómeno que es realmente enigmático, misterioso, muy llamativo y muy estudiado por los científicos, que es la autoconciencia. Es decir, no solo soy consciente de que estoy cruzando un paso de cebra, de que escucho a un perro, sino que soy consciente, autoconsciente de mí mismo. Soy consciente de que soy un yo, fulanito de tal, que estoy viviendo en este preciso instante, en este preciso lugar. Esa autoconciencia quizás la tiene el ser humano y un puñado de animales. Pero la grandísima mayoría de los animales es muy probable que no sean autoconscientes, que no sean conscientes de que están existiendo. Y por último, en relación con el consciente, una pregunta interesante que os planteo, ¿no? Cuando estamos soñando, cuando estamos dormidos y tenemos un sueño, ¿estamos siendo conscientes? El preconsciente sería una segunda región de la que nos habla Freud y para no liarnos mucho vamos a decir
claramente que se identifica este preconsciente con la llamada memoria habitual. Los contenidos del preconsciente serían aquellos contenidos que no son conscientes en este preciso instante, pero que no tienen prohibido acceder a la conciencia. ¿Cómo pueden pasar estos contenidos del preconsciente a la conciencia? Pues con un esfuerzo memorístico. En este preciso momento no sois conscientes de la fecha de vuestro cumpleaños, pero justo en el momento en que yo he dicho fecha de vuestro cumpleaños, se ha vuelto consciente. Era un contenido que estaba en vuestra memoria, en el preconsciente, y se ha hecho consciente al pediros yo que la recordaréis. Van a pasar unos segundos, unos minutos, y de inmediato esa fecha de vuestro cumpleaños va a dejar de ser consciente y va a pasar de nuevo al preconsciente. Otro ejemplo, en nuestra mente se encuentra almacenado el nombre del autor del Quijote, pero no somos conscientes todo el rato de ello. Si alguien nos pregunta en un examen o en la vida cotidiana, nos pregunta ¿quién es el autor del Quijote? Pues digamos que ese contenido preconsciente pasa de inmediato a la conciencia. El almacenamiento normal de información, según Freud, tendría lugar en este preconsciente. Es decir, los recuerdos normales y corrientes estarían almacenados en este preconsciente. Cuidado, porque la memoria habitual ya sabemos que nos puede jugar malas pasadas. No es tan buena como solemos pensar. Los contenidos, vivencias, situaciones que el individuo rechaza, que le resultan desagradables y que no quiere recordar a toda costa, no se almacenarían en el preconsciente, sino que según Freud se almacenarían en una zona llamada inconsciente. Y por último tendríamos la región mental denominada inconsciente, cuyos contenidos no estarían dentro de nuestra conciencia. Los contenidos del inconsciente serían deseos, temores, recuerdos, vivencias, sentimientos, ideas, que en su momento fueron conscientes. Esto es muy importante, es decir, durante un periodo corto de tiempo esos contenidos del inconsciente estaban en la conciencia, pero por diferentes razones, las veremos en el vídeo próximo, por diferentes razones se les prohibió acceder a la conciencia. El inconsciente para Freud estaría estratificado en capas. Como podéis ver, aquí no aparece pues como una cebolla que acabáramos de cortar. En las capas más externas de esta cebolla pues estarían contenidos inconscientes recientes, que han sido enviados al inconsciente recientemente, ¿no? Y en las capas más profundas del inconsciente estarían contenidos que fueron enviados al inconsciente durante la infancia. Acontecimientos infantiles, estilo por ejemplo la sexualidad infantil de la que hablamos en el vídeo anterior, que provocaban un rechazo social y que fueron enviadas a esta zona inconsciente. Ya hemos dicho, el contenido del inconsciente serían esas experiencias, esas vivencias, esos sentimientos que al individuo le resultan desagradables, incómodos, peligrosos, inquietantes, y se hace todo lo posible porque no salgan a la conciencia, porque no emerjan desde esa zona inconsciente. Dice Freud que a veces parte de ese inconsciente sí se hace consciente, pero siempre de modo deformado, mediante disfraces, ¿no? Como ocurriría, según él, en los sueños, en los síntomas neuróticos o en esos olvidos, pérdidas, estropicios de los que hablábamos en el vídeo 2, me parece que era, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? El ejemplo aquel del hombre que en el día de la boda perdía su anillo de recién casado, ¿no? Decíamos, este individuo no es consciente quizás de su deseo de no casarse, pero ese deseo de no casarse emerge de su inconsciente no directamente, no exclama no quiero casarme, sino que emerge de un modo simbólico, de un modo encubierto, disfrazado, a través de una pérdida. En este caso, he perdido el anillo de boda. El concepto de inconsciente es clave para Freud. Él piensa que la mayor parte de nuestra personalidad es desconocida para nosotros. Solemos creer, ¿no?, tener la convicción de que sabemos perfectamente quiénes somos, pero Freud en su teoría nos va a decir que no tenemos prácticamente ni idea. Compara el consciente y el inconsciente con un iceberg. Todos sabéis, ¿no?, que un iceberg es ese bloque de hielo
cuya parte visible, la parte que emerge del mar, pues es solo un séptimo del conjunto total. Y la parte desconocida, la parte que no vemos del iceberg, pues representa las 6 partes que nos faltaban, ¿no? Pues algo parecido piensa Freud de la relación entre consciente e inconsciente. De nuestra personalidad solo conocemos una pequeñísima parte, el consciente. Y de esa otra parte desconocida, el inconsciente, apenas conocemos nada. Hasta aquí este vídeo, el próximo seguramente saldrá en breve y no tengo más que decir. Hasta luego.